De esto nunca he hablado en público, pero bueno, aquí estoy y este es el espacio. Si buscas en Google, en los perfiles de psicólogas perinatales, vas a notar que muestran las formaciones, las especializaciones, su experiencia. Y mi perfil también tiene eso. Pero en lo que ningún perfil vas a encontrar es que muchas de las que ejercemos en esta área llegamos aquí porque hemos vivido un proceso al convertirnos en mamás. Y yo no soy la excepción. Yo también estuve ahí. Yo viví un parto que me dejó marcada. Yo también cargué el silencio, sentir que era exagerada y de no saber cómo nombrar lo que me estaba pasando. Y lo que me sacó adelante fue la ciencia, pero también la fe y herramientas que me acompañaron a sostenerme sin sentirme juzgada. Y es exactamente lo que yo hoy ofrezco en Vida Natal. Hoy te cuento mi historia desde el principio. Yo me convertí en mamá en 2016. Por aquel entonces yo era una psicóloga que hace algunos años se había graduado de la universidad. Siempre he sido muy apasionada por mi carrera, siempre he sido muy autodidacta y en ese orden de ideas creí en ese momento haber tenido todas las herramientas para atravesar la maternidad sin que ésta me desbordara. Pero nada más alejado de la realidad porque en el tiempo en que yo me convertí en mamá, aunque yo buscaba información, no había información como la que hay hoy en día. Y eso hizo mucho la diferencia. Y tampoco no había tanto profesional formado en el área como hoy, que debo decir que aunque hoy día se conoce más de la psicología perinatal, se habla más de lo que sucede a nivel emocional en el embarazo, durante el parto y en el posparto, todavía sigue siendo escasa la información de conocimiento de la mayoría y lamentablemente no hay muchos profesionales formados y realmente entrenados para atender en esta área. Aún así, yo consulté la información que más pude y que más estaba disponible en ese momento, porque quería llevar una maternidad lo más informada posible, entender mucho de los procesos que estaba viviendo, pero al ser algo relativamente nuevo en aquella época, pues muchas veces no era tenido en cuenta ni siquiera por los mismos profesionales de la salud. Y en aquella época tampoco existía la ley que hoy existe, que es la ley de parto humanizado. Medio se hablaba de cuestiones como el plan de parto por parte de algunas asociaciones, incluso algunos profesionales en el país, yo soy de Colombia, hablaban de eso, pero no todas las clínicas ni todos los profesionales estaban enterados de del plan de parto y era realmente difícil que te tuvieran en cuenta y mucho menos en una ciudad como Cartagena, donde hablar de eso básicamente era hablar de cosas salidas de contexto porque ya las cosas se hacían de una manera y bueno, hasta ese momento había funcionado, pero lo que no tenían en cuenta en ese momento eran los efectos que estaba teniendo y como nadie lo nombraba, nadie lo hablaba, incluso no se sabía, muchas mamás, incluyendo yo siendo psicóloga, no tenía conciencia y no sabía exactamente lo que eso implicaba. Entonces, bueno, yo esperaba que mi parto fuera lo más respetado posible. Tenía una expectativa, no que fuera perfecto, porque ya había tenido la oportunidad pues de recopilar experiencias y eso, pero yo siempre busco informarme y busco mirar qué se puede hacer para mejorar la experiencia. Y inclusive tengo una parte mía que es activista y bueno, si veo que se están vulnerando derechos, si veo que algo no está saliendo bien, pues busco la manera de hacerlo valer. Pero bueno, en mi caso hubo cosas que no se respetaron y que escaparon a mi control para poder hacer algo por el mismo estado de vulnerabilidad en el que estaba. Entonces, bueno, yo empiezo labor de parto de madrugada
alrededor de las 5 de la mañana. No salgo enseguida, la verdad es que no salí enseguida, ya tenía conocimiento pues que no había necesidad de salir tan rápido, pero en mi caso sucedió algo muy particular y es que yo empecé a sangrar con las contracciones. Yo consideré oportuno pues salir a urgencias para revisarme porque pues no era normal. Yo en ningún momento rompí fuente, pero sí sangraba. Entonces me dirigí a la urgencia. Cuando llegué, la doctora que estaba en ese momento iba saliendo, una doctora súper amable, me hizo un tacto, me dijo, estás en 1 centímetro de dilatación. Si deseas puedes esperar a ver si te dan el ingreso con la doctora que viene entrando. Yo hice como todo mi proceso por medio de la EPS que tenía en el momento y todo. Entra en la guardia la otra doctora, me hace un tacto súper rudo. Ya para esa hora había pasado como hora y media desde que yo llegué. Y me esto es difícil para mí, o sea, hablarlo, la verdad. Me dice, pues estás en 1 centímetro de dilatación nada más, lo mejor es que te vayas para tu casa. Pero en una actitud de verdad muy poco amable, muy poco respetuosa. Me sentí de verdad maltratada e incomprendida. Yo vivía bastante lejos de la clínica que tenía para dar a luz. Me devuelvo para mi casa y en ese momento yo empiezo a hacer todos los ejercicios que se supone que te ayudan que te ayudan a dilatar. Y yo caminaba, yo salí a dar vueltas por varios vecindarios caminando. O sea, hice muchísimas cosas en medio del dolor que iba aumentando, hice muchísimas cosas. El caso es que ya pasado mediodía, por ahí, no sé, puede ser como 1 de la tarde, yo sentía que el dolor progresaba, aumentaba y pues él seguía sangrando poco, pero seguía sangrando y aunque yo hacía los ejercicios y eso y trataba de manejar la respiración lo mejor que podía, sentía que debía regresar a la clínica por si las dudas y que además el dolor se estaba intensificando y quizás con lo que había hecho hasta ese momento, pues había dilatado un poquito más. Cuando llego a la clínica, esa misma doctora me recibe, no sé si llamarlo recibir, porque la forma en cómo me abordó tampoco fue respetuosa. Entonces me dice, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si tú todavía estás en 1 centímetro nomás, lo mejor es que te vayas nuevamente para tu casa, pero ya en una actitud mucho más hostil que en la madrugada. Y de hecho recuerdo que una vigilante mujer que estaba en ese momento, me dijo, pero ¿cómo te vas a dejar tratar así? Además tú vives lejos y te está pasando esto, porque pues en las clínicas y en muchos sitios los vigilantes realmente saben mucho más que hasta el personal médico de ciertas cosas que pasan con los pacientes. Yo le decía, pero ¿qué puedo hacer si ella prácticamente me está echando? Ahí me lograron dar ingreso. He de decir que a diferencia de otras mujeres, yo tengo familia en el área de la salud y que además de eso tienen como cierta influencia. Debo decirlo y aún así eso a mí no me salvó de tener luego la experiencia de un trauma que viví en mi parto. Total es que yo entré, me quedé, bueno, ahí ya no me sacaron más. Pues me iban haciendo monitoreos de cómo iban las contracciones. Realmente yo no había visto al ginecólogo, pero cuando el ginecólogo llega por fin, él ve el monitoreo de, de mis contracciones y dice, pero qué raro que tú tienes unas contracciones tan fuertes y no avanzas. O sea, esto está raro, pero igual pasaron las horas, me siguieron haciendo uno que otro monitoreo más. Luego, ya bien entrada la tarde, él regresa, ve exactamente lo mismo, me dice, bueno, yo tengo como 2 o 3 cesáreas más. Voy, cuando regrese, miramos, pero te sugiero que vayas considerando
una cesárea, porque yo te puedo poner aquí en labor de parto hasta 48 horas, pero no es, no es beneficioso para el bebé y algo podría estar pasando y el bebé quizás podría entrar en sufrimiento fetal o se podría quedar atascado en el canal de parto, no sabemos. Él se fue y cuando regresó, más tarde de lo que incluso me había dicho, yo seguía igual y realmente yo en ese momento pensé, porque yo me había preparado también con algunos pasos para tener parto vaginal y además en el último control, que fue con una doctora diferente, en una clínica diferente, ella me revisó y me dijo, bueno, si estás apta para tener parto vaginal. El asunto es que cuando el doctor me dice así, yo lo que pensé fue, bueno, yo puedo tener muchas ganas de tener parto vaginal, pero lo más importante es mi bebé, que nazca. Pero mira, fueron cosas de máximo 15 minutos, o sea, fue extremadamente rápido que tomaron la decisión de pasarme a sala de cirugía para prepararme para una cesárea y la anestesia fue en medio del dolor de las contracciones, lo cual fue algo más difícil. Digamos que mi situación era como algo como una cesárea de urgencia y de hecho cuando nace mi bebé el doctor decía que menos mal que yo había accedido a tener una cesárea porque pues iba a estar difícil o imposible que mi bebé naciera por parto natural. Hasta ahí la parte médica en general, la parte física como tal, en general fue buena. Pero hubo detalles desde el punto de vista emocional que no se tuvieron en cuenta y que a la final me afectaron mucho. Yo tuve una persona que es de mi familia, a quien quiero y considero mucho, que estuvo ahí y aunque ella no estaba a cargo de mi cirugía, me dio un soporte más que médico, emocional, y aún así eso no fue suficiente para que yo terminara experimentando lo que les voy a contar. Bueno, nace mi bebé. Realmente la cesárea fue bastante rápida, eso fue cuestión de 20 minutos, por mucho media hora y ya mi bebé había nacido. Pero aquí empieza la parte más dolorosa de todas y es la que más me rompió por dentro y la que al día de hoy recuerdo con nitidez cómo me sentí en ese momento, la verdad. Porque es que nace mi bebé y la primera persona en ver a mi bebé no fui yo. Mi bebé nace, se lo llevan, lo preparan, lo alistan, lo visten y primero se lo muestran al papá, a mi papá, en ese momento también estaba mi hermano y aparentemente si tú lo miras con los ojos de cualquier persona, tú dirás o otra persona dirá, ay, pero qué tanto. Pero yo no lo viví así, mi cuerpo no lo viví así, no lo vivió así. Realmente yo no tenía control sobre lo que estaba sucediendo, no tenía control sobre mi cuerpo, no tenía control sobre básicamente nada y el hecho de no ser la primera persona que le hablara, que estuviera en contacto como debería ser, yo sentí que ese momento me lo robaron. He de confesarlo y así lo viví yo. Y de verdad no tengo que justificarme ni que explicarme demasiado en cómo lo viví yo, cómo lo sintió mi cuerpo. Porque durante mucho tiempo yo me callé esto porque pensé que estaba siendo una exagerada, una desagradecida, porque en general había tenido mejor atención que muchas de las mujeres en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Pero mi dolor también es válido, mi dolor, lo que yo sentía también es válido. Y el trauma no solo es un evento potencialmente traumatizante como una cesárea de emergencia o episodios marcados de violencia obstétrica, no, es como tu cuerpo lo percibe. Si además hay presencia de falta de control
percibido sobre tu propia experiencia, sobre tu propio parto, eso científicamente está comprobado que es un factor de riesgo determinante para desarrollar trauma de parto. Entonces, desde ahí se entiende mi experiencia, aunque durante mucho tiempo no me atreví a hablarlo por lo que dije, pensé que era exagerada, incluso pensé que estaba siendo desagradecida, aún siendo psicóloga, no supe cómo nombrar lo que me estaba pasando. También me pasaron otras cosas que afectaron mi salud mental, como el inicio caótico de la lactancia y otras cosas que pasaron y dificultades con las personas que me acompañaban en ese momento, ya estando en casa durante el posparto. Pero lo que yo sentí fue real y es válido. Y ahí llegó un momento que lo cambió todo y que te lo voy a decir en 3 puntos. Y lo primero fue nombrar lo que me estaba pasando, nombrar lo que sentía. Debo decirte que yo no supe inmediatamente que lo que tenía era trauma de parto. Yo me enteré mucho tiempo después que eso era, después de intentar buscar como explicaciones que yo no hallaba, porque no entré en una depresión postparto, no cumplía como con requisitos para muchas cosas. Y seguía con ese nudo ahí entre pecho y espalda que yo no sabía, no entendía qué me pasaba, por qué me pasaba, pero que ese malestar estaba ahí y me sentía rota, he de decirlo. Y entonces, sea que tú pasaste por una cesárea de emergencia, por momentos o situaciones marcadas de violencia obstétrica, o que como yo, aunque hayas tenido en general una buena atención, pero sentiste que no tuviste control sobre tu experiencia de parto, puedes desarrollar trauma de parto. Si bien la psicología me ayudó y me dio herramientas, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque en mi vida o en mi experiencia, la parte de fe era una herramienta fundamental, pero que yo no acogí por completo y llegó un punto que me centré solamente en la parte de ciencia y ya. Y cuando integro a Dios en la ecuación, pero no solamente porque creo en Dios, sino como alguien que te acompaña durante el proceso y que a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de ejemplos como María, que María concibió siendo virgen y también atravesó seguramente por miedos, por dudas y que en el momento de su parto posiblemente pudo haber experimentado alguna situación que le generó trauma durante el nacimiento de Jesús. Imagínate si en esta época y en la época de que nació mi hijo no se hablaba, no se habla. Ahora imagínate en la época de María. Pero cuéntame en los comentarios si quieres que exploremos personajes bíblicos que se convirtieron en mamás y que posiblemente hayan experimentado trauma de parto o algún otro desafío de salud mental. Integrar a Dios en la ecuación fue fundamental. Y sí pueden coexistir la ciencia y la fe. De hecho, es recomendable. Está científicamente comprobado, pero más allá de eso, como mujer creyente, yo sé que no necesito un respaldo de la ciencia para dar vía libre a lo que Dios puede hacer, porque la ciencia finalmente lo que intenta explicar son las cosas que Dios ha hecho y que racionalmente o lógicamente no se pueden explicar fácilmente desde el punto de vista humano. De toda esa experiencia que yo viví, surgió como una inquietud y un cuestionamiento. Yo decía, si esto me pasa a mí, que soy psicóloga y que de alguna manera, al ser apasionada por mi carrera, autodidacta, pude recopilar la mayor cantidad de información que pude y aún así me pasó lo que me pasó, ¿cuántas mujeres más no estarán atravesando por esto y se sienten con un nudo que no saben cómo nombrar, se sienten en un callejón sin salida, están siendo vulneradas, desconocen muchas cosas? Y de ahí nació en mí el propósito
de ayudar a otras mujeres a procesar su experiencia durante el embarazo, parto y posparto. Yo de ahí decidí investigar más, decidí enfocarme, decidí formarme, pero no pasé a la práctica independiente, sino que empecé a ponerlo en práctica en los diferentes contratos donde yo estuve, que mayormente fue en entornos psicosociales, trabajando con mujeres embarazadas, con mujeres que estaban lactando, con mujeres en posparto, en la familia en general. Entonces me di cuenta de la gran necesidad y desde la práctica masiva la necesidad que había, hasta que un día Dios, cuando yo justo quería enfocarme en otra cosa y que había personas interesadas, Dios me dice, pero retoma vida natal. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo? No sé cómo hacer, no sé cómo reenfocarlo. Y Dios me dio la promesa del valle de los huesos secos. Y literal, como dice ahí, le dio aliento de vida a vida natal. Y por muchos miedos que yo tenía y por sentirme quizás insuficiente, autosaboteándome y quizás por muchas situaciones personales que estaba atravesando, no quería avanzar, pero Dios me estaba llamando porque a la final no se trata de mí, ni quién soy yo, ni lo que hago, sino lo que quiere hacer Dios y a quien quiere bendecir. Entonces, si algo de lo que yo te contaba hasta ahora tocó tu corazón, resuena contigo, te sientes identificada, déjame decirte que llegaste al lugar correcto. En este lugar que es vida natal, no tienes que explicarte demasiado, no tienes que justificar lo que sientes, no tienes que forzarte a sentirte bien. Basta con que decidas empezar tu camino a sanar, porque sanar una experiencia de un parto que te dejó marcada no significa olvidar, significa volver a sentirte viva, segura y en paz. En el link de la descripción te dejo mi contacto por si quieres revisar tu experiencia, tener una sesión de valoración inicial y mirar si lo que yo te ofrezco funciona para ti, porque aunque hayan pasado años y tú hayas dejado de lado tu experiencia que te dejó marcada, esa experiencia va a estar ahí hasta que tú no la proceses y va a tender a revivirse. En el próximo video te voy a hablar de una de las cosas que todas las mamás experimentamos y que no nos atrevemos a nombrar. La mayoría de las veces me atrevería a decir que de eso casi no se habla o no se habla prácticamente de manera masiva.